Hola a todas, esta es la segunda parte de quién soy y en qué creo. Es interesante preguntarse cuáles son los motivos por los que se prescinde de la religión en los tiempos actuales. Uno de ellos es el materialismo, el hedonismo, la permisividad, que es la falta de normas y de consecuencias a las normas. De ahí que importante es que no eduquemos de manera permisiva, por ejemplo. Luego el relativismo, el consumismo, el escepticismo, que es la duda de todo o la indiferencia respecto de todo, el nihilismo, que es esta vida hueca, vacía, superficial, incluso la cultura del entretenimiento como norma que nos rige o como el lugar al que siempre acudimos para buscar descansar, relajarnos y demás. Hoy pensemos, por ejemplo, con la cultura de las series de televisión, ¿no? O sea, cómo de veras en lo que estamos metidos completamente es en pensar, ¿ahora qué serie voy a ver? ¿No? Ya se me acabó esta, ¿ahora cuál sigue? ¿Ahora qué veré? O sea, sí nos rige pues mucho de esto en los tiempos actuales. ¿Qué es una crisis de fe? Una crisis de fe es una pérdida de una imagen del mundo unitaria y global segura. El ser humano es un ser que de verdad por algo le marca la ley de gravedad el tener dónde apoyar los pies. Incluso cuando vamos, por ejemplo, cruzando un río, es increíble que siempre buscamos pisar las piedras que no se mueven, las que nos parecen seguras, certeras. Y cuando el ser humano pierde este referente seguro y firme en el cual pisar, buscará otros. Y por eso es que es una pérdida temporal de un centro, ¿no? Y de tal forma que cuando se nos pierde este centro firme en el que estamos apoyados, pues buscamos otros que se acaban absolutizando y sacralizando como religiones sustitutas. Pienso, por ejemplo, en cómo es que la gente a veces acaba por ejemplo, en la sacralización incluso hasta de piedras. Pienso, por ejemplo, en Tepoztlán, ¿no? O sea, cómo no sé, todo lo que es pues toda esta cultura de la creencia de que el cuarzo me protege y demás, o sea, estas cosas, pues sí es cierto que acaban casi convirtiéndose en dioses para las personas, ¿no? Hace poco me pasó una buena amiga que tengo, que justo platicando con ella me decía, mira, yo ya me volvió la paz al cuerpo, ahora que doy conferencias y ya traigo este cuarzo conmigo colgando, ya siento que tengo otra vez mucha seguridad y paz y que nadie me va a mandar malas vibras y demás. O sea, estas cosas sí pasan. Y bueno, y también la otra es que podamos tener una visión clara acerca de la diferencia entre lo que es el destino y el designio divino racional, que es lo que se entiende como providencia. Cuando el ser humano confunde estas dos realidades, pues también puede a veces incurrir en una crisis de fe. Ahora, una crisis de fe tampoco es que sea del todo mala, ¿no? O sea, crisis es crecer. Y puede ser que a veces una persona necesite entrar a una crisis de fe para poder encontrar una posición más sólida de su fe. Ahora, el destino es una visión pagana que está además imbuida de pesimismo, de tristeza, en donde el ser humano se sabe que cuenta con sus propias fuerzas y nada más, ¿no? El ser humano siempre ha estado preocupado por el destino, incluso desde las épocas más remotas, incluso antes del cristianismo, porque como el ser humano tiene una realidad espiritual, le es muy evidente que tiene un pasado, un presente y un futuro, y le gustaría a veces poder tener un poco más de control respecto de ese futuro y conocerlo, ¿no? Entonces por eso es que todas las realidades como son los horóscopos, la cábala, la lectura de cartas, el tarot, la lectura del café, el eneagrama, o sea, todas estas cosas que tienen como fundamento el determinismo, esta pseudociencia que pretende de alguna manera hacerle ver al hombre que sí podría tener más o menos control de su futuro y saber, ¿no? Tener conocimiento de su futuro, son cuestiones que le pueden atraer, ¿no? En algún momento. Pero el designio divino racional es comprender que no nada más cuento con mis fuerzas, sino que cuento también además con estas certezas de Dios, estas seguridades de Dios, ¿no? Las fuerzas de Dios. Y que pues Él, que es mi Padre y me conoce y sabe lo que me conviene, me va a procurar lo que realmente será mi bien, ¿no? Esto es el designio divino racional.
Entonces, y así como el niño chiquito que se sube al coche y confía plenamente en que sus papás no lo van a llevar a un lugar donde se pierda y se va a poner en peligro, ni mucho menos, pues igual, ¿no? O sea, igual tener esta actitud de abandono es lo mejor que le puede pasar al hombre para poder vivir incluso en paz, para poder vivir con alegría, con optimismo y demás. Existen diferentes tipos de espiritualidad. Habrá algunas que están vinculadas a Dios y otras que están vinculadas a uno mismo. Dentro de las que están vinculadas a Dios encontramos el monoteísmo, el politeísmo, el ateísmo y el agnosticismo. El monoteísmo es un tipo de espiritualidad que está vinculada a un solo Dios. Se les conoce como religiones puras y aquí encontramos al cristianismo, al judaísmo y al islam. Después encontramos el politeísmo, que es la creencia en diversos dioses, el ateísmo, en donde se niega la existencia de Dios y sí es un tipo de espiritualidad vinculada a Dios desde el punto de vista de que yo me concibo a mí mismo pues desde un punto de referencia de negar a Dios. En el agnosticismo pasa lo mismo, ¿no? O sea, mi punto de referencia es como el que yo me concibo como un individuo que duda o le es indiferente la existencia de Dios. Como veremos, tanto en el ateísmo como en el agnosticismo, pues es como una especie de espiritualidad de closet, ¿no? De alguna manera, porque pues ese ateo y ese agnóstico tienen que colocarse a sí mismos desde un punto de referencia pues de una situación donde sí se concibe a Dios de alguna forma. Incluso el ateo, por ejemplo, es alguien que dice yo no creo en Dios, o el agnóstico igual, ¿no? A mí me es indiferente Dios, pero sí creo, por ejemplo, en el amor, o creo en la justicia, creo en el bien, y todas estas cosas, pues al final de cuentas, son pues caretas distintas de Dios, ¿no? Y bueno, y en cuanto a los tipos de espiritualidad vinculadas a uno mismo, aquí es interesante pensar que el ser humano, pues así como puede vincularse a alguien más, y que además esto es lo más lógico, es lo que más le puede llenar al hombre. Pensemos cómo está creada la anatomía del hombre. Está hecho para la otredad. Tengo unos ojos para ver al otro, unos oídos para escuchar al otro, unos brazos para abrazar al otro. Estoy hecho para tener una intimidad, cultivar esta intimidad y poder entregarla y dársela a los demás e incluso recibir la intimidad del otro. Pero el ser humano también puede tomar la decisión de vivir en una especie de ostracismo, ¿no? De vivir solamente metido hacia adentro. Esto es también pues mucho lo que se vive en el individualismo, que es un tipo de ideología actual que vivimos en la cultura líquida, y este individualismo, pues por supuesto que le viene muy bien las espiritualidades que se viven hacia adentro, ¿no? Y por eso es que hoy por hoy está muy de moda pues todo lo que hace referencia a Oriente, como puede ser el hinduismo, el budismo, o incluso pues algún tipo de sincretismos de religiones orientales con ateísmos y New Age, como lo vamos a ver ahora. Aquí nada más para dejar claro también, o sea, una cosa es el ecumenismo y otra cosa es el sincretismo. En el ecumenismo existe una intención de querer encontrar puntos en común, ¿no? De querer dialogar, de querer empatizar con el otro, mientras que el sincretismo es una especie de cóctel espiritual en donde yo puedo ser cristiano, pero pues también estoy abierto a ir a mi meditación de Reiki o de yoga, o también creo en el Feng Shui, o en fin, este tipo de cosas son revolturas espirituales. Aquí decía C.S. Lewis en un libro que les recomiendo mucho que se llama Mero Cristianismo, que la verdad vivir una espiritualidad sincrética pues no es tan conveniente, porque incluso, y lo dice de un modo muy simpático, si yo le prendo una vela a diferentes dioses y luego pues ya se me soluciona esto que les pedí a todos, después no voy a saber quién me lo solucionó, ¿no? Entonces, pues bueno. El hinduismo tiene una mística que no se refiere a una experiencia de encuentro con el Dios trascendente en la plenitud del amor, sino más bien a una experiencia provocada por un volverse sobre sí mismo. Hay que entender que la mística es el propósito, la finalidad que tiene una religión. Eso significa mística. Ahora,
Entonces, esta mística tiene por finalidad lograr un sentimiento de estar en comunión con el universo, fusionándose con él. De ahí que el hinduismo, al final de cuentas, es una especie de panteísmo. Después, sus tradiciones básicamente son, desde el punto de vista de la cultura y la religión, hay que entender que el hinduismo nace como una forma de encontrar una solución al desorden de castas que había, pues India es un país que tiene una cantidad enorme de castas, incluso más allá que las que había en la época de la Nueva España, y cada una tenía sus propias normas, sus propias formas de proceder en la vida ordinaria, religiosa y demás, y por eso es que el hinduismo surge como un propósito de unificar este sinnúmero de castas, pero a la vez también surge con un propósito religioso. Entonces, el objeto, tanto cultural como religioso, es el de conseguir una actitud ante la vida común, unificada. Luego, en cuanto a sus libros sagrados, estos, son de dos tipos. Uno se llama védicos, que es una serie de himnos, unos himnos que son pues más bien de carácter como más político, más cívico, por así decirlo. Y el otro tipo de libros se llaman Upanishad, que son didácticos y espirituales. Aquí se encuentran las ideas fundamentales del hinduismo desde el punto de vista religioso. Ahora, el hinduismo está basado en una creencia fundamental, que es la de comprender que el espíritu del hombre se llama Atman, constituye pues, lo más íntimo de uno mismo, es una realidad interior, y por otro lado existe el Brahman, que es el núcleo central de la realidad, del universo. Entonces, lo que el hinduista busca lograr es poder fusionar su propio Atman con el Brahman. Y para esto se cuenta con un medio importante para lograrlo, o sea, que es una vía ascética. Las vías ascéticas en la religión son medios que permiten lograr la finalidad de la religión concreta, con lo cual pues es algo muy íntimo de una religión concreta. Y lo que sirve justo para poder lograr esta fusión entre el Atman y el Brahman es hacer yoga. La yoga, el término yoga, el término de yoga tal cual, proviene del sánscrito yug, que significa conectar, unir, para ser uno, para lograr convertirse en una divinidad. Tiene por objeto una experiencia estática suprema. Es algo parecido al nirvana budista. Es un método de autocontrol para liberarse del dolor y del sufrimiento. Y entonces para eso es que surge la yoga como tal, ¿no? Entonces es una cuestión que además por ser tan de índole espiritual, pues no puede desligarse de la espiritualidad hinduista para la que fue creada. Y ¿cuál es el riesgo? Dice la Iglesia, es que se necesita de un iniciador y de un director, ¿no? O sea, es decir, un gurú que sea profundamente iluminado para poder dirigir una meditación de yoga, por ejemplo, y pues esto al final de cuentas va en contra del primer mandamiento, ¿no? O sea, es ponerse en manos de alguien distinto a Dios. Y por otra parte, en cuanto a otro ámbito donde hay que ejercer la prudencia, dice la Iglesia, es en cuanto a las posesiones corporales, no porque éstas estén invocando ni al diablo, ni mucho menos, como a veces solemos escuchar por ahí, sino más bien porque pues se siente tal bienestar corporal, ¿no? Al estar relajado, sentado, pues un poco de chinito o lo que sea, ¿no? Que la verdad es que a veces puedo pues hasta sentirme más relajado ahí que en una banca de la iglesia dura, fría y demás, y puedo sentirme más atraído a buscar por ahí pues la paz y el bienestar espiritual, más que pues en mi misa ordinaria, ¿no? Entonces pues por eso es que la iglesia nos dice que hay que tener prudencia, y además de que al ser una realidad espiritual, como decíamos, podemos caer en una especie de sincretismo, ¿no? Que es este cóctel espiritual del que ya habíamos hecho referencia. Ahora, en cuanto a los dioses del hinduismo, hay varios dioses. La verdad es que es una especie de politeísmo en ese sentido, aunque
en el hinduismo no hay la costumbre pues de establecer un vínculo con esas divinidades. Se reconoce su existencia, se reconocen sus poderes y demás, se les estima, pero no existe este vínculo amoroso como lo hay en el monoteísmo. Y bueno, a Brahma se le tiene por Dios creador, a Shiva como dueño del tiempo y a Vishnu como organizador y conservador del universo. Como verán, son pues 3 dioses absolutamente distintos, son 3 personas distintas, 3 dioses distintos, a quienes se les destinan ciertas realidades distintas. Esto me parece complicado, ¿no? Que el que crea sea distinto al que conserva el universo, pero bueno, o sea, finalmente hay que pensar que el hinduismo además es una religión muy prehistórica, ¿no? Entonces, también a veces este es otro argumento importante, o sea, decir, bueno, si ya estamos en un tiempo de mucho avance en el descubrimiento de la verdad en todo el sentido de la palabra, pues es como un regreso a la prehistoria, ¿no? O sea, también a veces, no sé, traer a colación diversas formas del hinduismo en la vida actual, ¿no? Y más fusionarlas con el cristianismo, pues es que no tienen sentido. Ahora, respecto al budismo, hay que explicar que nace en India. Buda pues nace hindú, pero a Buda le hacía cortocircuito el tema de la reencarnación, el tema de la fusión entre el Brahman y el Atman, ¿no? Y entonces, claro, o sea, la única forma de lograr vencer esa posibilidad de reencarnar, pues era el de buscar plantear el que no existiera una fusión entre el Atman y el Brahman y que entonces pues se optara por no reconocer la existencia de uno u otro principio. El Brahman, como consiste pues en el universo, pues era muy difícil a toda lógica y sentido común buscar desaparecer, con lo cual era mucho más fácil optar por la no existencia, el no reconocimiento del Atman, que es este principio espiritual del ser humano, ¿no? Que equivale al alma. Entonces era la única forma de liberarse de este ciclo ininterrumpido de reencarnaciones, ¿no? Pero claro, esto equivale a apelar al vacío, a la nada, sobre todo después de esta existencia terrenal, ¿no? De ahí que todo esto sea además tan atractivo, por ejemplo, para un tiempo actual como el de la vida líquida, en donde se busca afirmar que solamente existe el presente, solamente existe el tiempo actual y por lo tanto pues hay que destramparse, hay que probarlo todo. Si después de esta vida no hay nada, pues qué más da si hago una u otra cosa, ¿no? Esto justifica el famoso YOLO, el You Live Only Once, la vida sin límites, sin compromisos, sin fidelidad. La fidelidad que se entiende como el amor elevado a eternidad. Incluso también esto pues llega al límite hasta de negar la propia identidad personal, porque mi propia identidad personal es algo que se entiende bien a bien si yo contemplo mi pasado, mi presente y mi futuro. Si no, no se entiende bien. Pues como verán, pues todo esto pues viene muy bien para los tiempos actuales, con nuestras ideologías imperantes. Ahora, Buda busca una nueva vía de salvación y para esto apela al silencio, es un retorno hacia uno mismo. Se busca la renuncia y la indiferencia. Se busca también alcanzar esta salvación con el propio esfuerzo, es decir, sin salvador. Se busca que haya un vaciamiento. Se resalta el hoy, como ya dijimos, la vida y que pues, la muerte es definitiva, ¿no? Ahora, el budismo no tiene cuerpo doctrinal y tampoco tiene una estructura jerárquica organizada. Lo que también resulta interesante para los tiempos actuales, donde yo quiero ser pues, el propio autor de mis propias normas. Ya decíamos que hoy vivimos en el imperio del postdeber. Lo que yo siento que es norma es lo que yo quiero cumplir. Entonces viene bien también. Ahora, todo esto provoca situaciones como pues un profundo ateísmo, una progresiva deificación de Buda también, ¿no? Es decir, yo puedo ver a Buda como Dios o como semidios o como un adorno en mi casa, o sea, la verdad es que cada quien puede verlo como quiera. Se anula la libertad a pesar de que se tenga apariencia de tenerla. No hay nada estable, todo fluye, ¿no? Incluso
las propias convicciones. Ahora, una cosa es el budismo así, o sea, como una especie de realidad cultural, y otra cosa es el budismo ya visto como religión. El budismo visto como religión es lo que se conoce como el budismo zen. Tiene una orientación meditativa. Es lo que los monjes budistas que hemos visto, los rapados de la cabeza, como el Dalai Lama, viven. En el budismo zen no hay mística. Le falta la relación con el tú, ¿no? O sea, nada más es hacia adentro. Y lo máximo que puede vivirse como relación con los demás, como amor a los demás, es el que yo pueda ayudar al otro a que pueda llegar al nirvana, ¿no? Enseñarle más o menos algunas técnicas para que él pueda lograr este vaciamiento interior. Eso es como la máxima de caridad que se puede vivir. Dice Byung-Chul Han que es de nacimiento budista, pero que después de haber estudiado teología y filosofía en Alemania, pues pareciera que ya más bien es un cristiano de closet. O sea, dice que la sonrisa del Buda es hueca, ¿no? Es hueca. Y que en el budismo también hay pues una especie de huequez también así, ¿no? Nietzsche decía que el superhombre ha de liberarse de sí riendo para pasar a nadie, ¿no? Parece como explicando de alguna manera aquí Nietzsche, o sabemos como la influencia del budismo que hay en él. Ahora, todo esto es políticamente conveniente, bueno para la siembra de ideologías, para que reine el mundo de la apariencia sobre el mundo de la verdad. Iluminación para el budismo zen es despertar a lo cotidiano, fuera lo extraordinario, fuera el asombro, la ilusión, la esperanza, el misterio, el milagro, la trascendencia. Se carece de preocupaciones no porque exista un abandono en Dios, sino porque hay una concentración plena en el ahorita. Y bueno, pues esto es interesante porque también además, bien a bien, me parece que es complicado buscar resolver una situación así, ¿no? Nada más como buscando olvidarla. O sea, voy a mi meditación de yoga hinduista o voy a mi meditación de meditación budista y es el mismo fenómeno, ¿no? O sea, estoy muy relajado, muy tranquilo, muy en paz en ese momento y cuando salgo, pues puedo, me puede entrar un ataque de histeria manejando o lo que sea, ¿no? El cristianismo lo que busca es que logremos esa paz, esa serenidad, a pesar de vivir en la tribulación, ¿no? A pesar de estar en la tormenta dentro de la barca, como nos enseñó Jesucristo. Vamos a hablar un poco de New Age, porque el New Age también en los tiempos actuales suele fusionarse con el budismo, con el hinduismo, con el taoísmo y también con otra realidad que se conoce como el yin-yang, ¿no? Que es la valoración de que el bien y el mal no existen, sino que en realidad son energías buenas y malas que se pueden pues, más o menos equilibrar para buscar desaparecerlas también. O sea, como cuando tú restas 1 menos 1 y te da 0, bueno, pues es un poco lo que se busca con el taoísmo y con el yin-yang, ¿no? Entonces, el New Age, bueno, tenemos que es una espiritualidad de raíces gnósticas. El gnosticismo es una filosofía muy antigua, o sea, de la época de la época presocrática, o sea, que es mucho antes que la época clásica. Y ¿qué es lo que comprende? Comprende sistemas muy variados, eclécticos, de mezclas, esotéricos, de origen pagano, donde se pretende incluso pues, tener como dioses hasta las realidades materiales, por ejemplo, ¿no? Las piedras, las energías. Pretende revelar los misterios de la eternidad y la vida divina por esta vía. Basta la razón y la iniciación para alcanzar la eternidad. La nueva era atrae a personas imbuidas de los valores de la cultura moderna. O sea, claro, una persona que vive en la banalidad, en la superficial, que ha apelado por un politeísmo en el que invoca al dios dinero, al dios poder, al dios control económico, etc. Por supuesto que le puede ser muy atractivo el New Age como algo que pueda satisfacer su hambre espiritual. Niega la existencia de un Dios personal y la salvación proviene de uno mismo. Se entremezcla en todos los ámbitos de la identidad personal y cultural, desde la música, el arte, el estilo de vida, el pensamiento político, los partidos ecológicos, la masonería, etc. Afirman que no hay ninguna distinción entre Dios y el mundo.
El cosmos es una energía universal, impersonal. Los hombres son una extensión divina del mundo y por tanto poseen una fuerza infinita. No creen en Dios ni en la Iglesia Católica. Aceptan el monismo evolutivo, es decir, nosotros somos uno. El todo es Dios y por lo tanto nosotros somos Dios. Afirman que el conocimiento crea lo que es verdadero y real. ¿Sí? O sea, en lugar de que el conocimiento esté abocado a conocer lo que es real, el conocimiento es capaz de crear lo verdadero. ¿No? O sea, aquí ya tenemos otra vez la noción de posverdad. Ha tomado principios del taoísmo, del hinduismo, del budismo, del espiritismo y del feminismo. Entonces, ahora, hay un autor que se llama Luis Pauwels, que es uno de los creadores del New Age, y hay por ahí, digo, si investigamos su biografía, podemos ver cómo este cuate, que a pesar de que fue uno de los creadores del New Age, alguna vez le pasó que dando una conferencia en Brasil, estaba en el hotel en el que pues, estaba dando la conferencia y demás, y dicen que salió a pasear alrededor de una alberca y de repente sintió como alguien lo empujaba así a la San Pablo y que de veras escuchó la voz de Dios que le decía, ¿hasta cuándo, Luis? ¿No? Y después de eso él tuvo una conversión, se dio a la tarea de, pues, con mucha humildad, reconocer que el New Age era una tomada de pelo, era una especie de control, ¿no? Es más, es una especie de totalitarismo en ese sentido también. Y entonces, pues ya, o sea, él mismo deja el New Age. Entonces, si uno de los creadores del New Age fue capaz de renunciar a esto, afirmando que era una tomada de pelo, me parece que no tiene ningún sentido andar por estas vías. Dice Chesterton que no creer en Dios no significa no creer en nada, sino que significa creer en todo. Y la verdad, pues qué falta de paz, ¿no? Es como cuando pienso, cuando, no sé, nuestras abuelas, limpiaban todo con bicarbonato de sodio y ya, y se acabó, ¿no? O sea, con eso solucionaban todo absolutamente, desde un afta hasta limpiar una mancha, hasta hacer crecer una planta. Qué maravilla, o sea, qué delicia tener un solo producto en la cabeza con lo que puedes solucionar todo, que buscar la multitud de realidades para solucionar algo, ¿no? Lo mismo aquí. O sea, la verdad es que qué paz poder apelar solamente a un solo amor, a un solo Dios, en lugar de tener que poner los huevos en diferentes canastas. Ahora, una cosa es la espiritualidad vista como una meta, como un hacia donde quiero tender, porque ahí encuentro mi sentido de existencia, pero otra cosa es reducirla a un medio. Y una forma de reducirlo a un medio es cuando se reduce la espiritualidad a sanación o a terapia. Entonces, aquí vamos a diferenciar entre lo que es la psicología y la parapsicología. La psicología es una ciencia que parte de la filosofía y que tiene por objeto el entendimiento de los factores biológicos, de la conducta, los procesos cognitivos, el lenguaje, el aprendizaje, el funcionamiento y evolución social. Mientras que la parapsicología es cuando la psicología se introduce en la espiritualidad humana y, bueno, cuando nos encontramos frente a fenómenos místicos y terapias de orden espiritual. Ahora, fíjense, la psicología, o sea, al final de cuentas, es una ciencia que solamente se inmiscuye pues en aquello que el ser humano pues tiene dentro de su propia naturaleza, pero respetando la espiritualidad de las personas, ¿no? Entonces, cuando tú te encuentras con un psicólogo que empieza a inmiscuirse en tu espiritualidad y te empieza a decir que ¿por qué no vas a una terapia de Reiki o de yoga o por qué no te conviertes al budismo? Me da igual, ¿no? Lo que sea. O sea, ya tenemos a alguien que está actuando de forma parapsicológica y alguien que además está haciendo un abuso de la psicología, ¿no? Y entonces esto es la parapsicología. Y bueno, sus herramientas suelen ser de orden ideológico determinista, gnóstico, esotérico y paganista, donde se utiliza como vehículo el New Age. Como la parapsicología, pues no tiene como punto de referencia ninguna religión concreta, generalmente lo que hace es tomar como vehículo espiritual el New Age, ¿no? Entonces, pues bueno, todas estas cosas son importantes saberlas porque pues, mucho en los tiempos actuales podemos encontrarnos con un escenario así, ¿no? O a lo mejor vas al homeópata y el homeópata te empieza a recomendar algunas cuestiones de esta índole y pues entonces ya está de alguna manera actuando pues con herramientas parapsicológicas y esto puede afectar a una persona en concreto, ¿no? O sea, yo tengo muchos casos muy cercanos de personas
incluso pues, católicas y que han tenido una fe sólida y demás, y que pues desgraciadamente pues a veces se han metido por estas lianas y sin saberlo. Ahora, no es lo mismo parapsicología que superstición. La superstición es atribuir a cosas creadas poderes que son exclusivos de Dios, mientras que la parapsicología trata de hechos naturales, aunque más allá de la psicología, como decíamos. Trata de fenómenos paranormales. En cambio, la superstición es atribuir resultados desproporcionados a las causas empleadas. Todo resultado que supera las causas naturales adecuadas es de origen sobrenatural, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, en la parapsicología vemos todos estos fenómenos de alguien que mueve cosas con su mente, en fin, o sea, todo eso también es como el terreno de la parapsicología, ¿no? Y mientras que pues la superstición, pues más bien es cuando, por ejemplo, exacto, yo puedo pensar que no sé, pues que este cuarzo me va a proteger, como ya decíamos, en algún momento, ¿no? O que a lo mejor, no sé, estoy como más afanada en cuidar incluso hasta esta reliquia sagrada, porque ya veo en ella una especie de poder cuidador, más que pues el que hay, o sea, y dejo de ver incluso hasta el amor divino, el poder divino, la gracia divina, y me estoy nada más fincando en la cosa material, ¿no? O sea, también esto incluso nos puede pasar hasta a los católicos a veces, si no ponemos orden en aquellas cosas a las que buscamos pues acudir, ¿no? Entonces, o cuando nos distraemos, por ejemplo, con el que para mí es más importante, como ya decíamos, ¿no? O sea, tocar esta cosa material, que el pensar pues que Dios estuvo ahí, o que Dios nos ama, como ya decíamos, y que esto es mucho más importante, y que Dios nos acompaña y su providencia y demás. O sea, eso siempre será mucho más importante que el haber incluso hasta pues no sé, tocado una reliquia material, ¿no? Ahora, la superstición es una degradación de la fe, una credulidad basada en contenidos mágicos que se atribuyen a unas palabras o a unas acciones. ¿Cuáles son las cosas que aparentemente ofrece este mundo y por eso nos llaman pueden llamar la atención? Bueno, el poder de la energía, las buenas vibras que se puedan desprender de esto, que haya armonía y comprensión. Seguramente a todas nos habrá pasado, ¿no? Que de repente en un chat alguien te contesta, ay, las mejores de las vibras, ¿no? Que tengan armonía, en fin, o sea, todas estas cosas, por supuesto que además ya son pues palabras, frases y demás que se han metido en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, que hemos ido adoptando de manera muy natural sin darnos cuenta, y que pues la verdad habría que revisar cómo es que esto sí puede tener como base pues una cultura de superstición y de parapsicología que se ha ido metiendo en nuestra cultura y que hemos ido aceptando poco a poco. O sea, al final de cuentas, cuando vamos aceptando en el lenguaje las cosas, las vamos incorporando incluso a nuestro corazón, a nuestra mente, ¿no? También ofrece este mundo salud, totalidad, el hacerse uno con el cosmos, una sensación de absoluta libertad. O sea, yo pongo las reglas, la posibilidad de control absoluto, de determinismo. O sea, hoy el hombre, como decíamos, parece que quisiera contar con sus propias fuerzas, ¿no? Parece que se olvida de que no cuenta con sus propias fuerzas, que cuenta con las fuerzas de Dios. O sea, hoy que estamos todos confinados aquí con el coronavirus, la verdad es que sí nos han llegado dosis de humildad a todos, sabiendo que pues, cualquiera se podría infectar, la verdad digo, sin saberlo, en cualquier instante, y la verdad es que estamos en manos de Dios, ¿no? Ahora, algunos ejemplos de terapias actuales con enfoques parapsicológicos y que pues a veces no tenemos muy, muy bien claro qué tanto está bien o qué tanto está mal llevarlos a cabo. Bueno, pues lo primero que quiero platicarles es que la yoga estuvo pues como muy de moda hace unos años, ¿no? Ahora, esta yoga que se puso de moda en los centros de meditación y es más, y casi como ejercicio que se podía tener en todos los edificios de departamentos, ¿no? Es increíble, pero tú veías las actividades que había, por ejemplo, hasta pues internamente dentro de las áreas comunes y demás, y yo creo que es que en todos había por lo menos alguna o 2 o 3 clases de yoga, ¿no? Esta yoga no es esa yoga pues pura que vive el hinduista,
sino que ya la yoga que nosotros tenemos es una yoga que está imbuida de New Age, que está imbuida de Yin Yang, como decíamos, y de muchas cosas, además de la espiritualidad hinduista, ¿no? Entonces es más grave todavía, o sea, es como pensar en tomarte, no sé, pues el bicarbonato, así solito, o ya a lo mejor pues con una serie de compuestos químicos distintos que ya te podrían afectar, como, no sé, pienso, no sé, la Coca-Cola, ¿no? Que algo tiene de bicarbonato, según yo. Bueno, claro que la Coca-Cola te puede hacer mucho más daño que el que, pues, no sé, te hicieras no sé, unas gárgaras de bicarbonato de sodio solito, ¿no? En fin, o sea, son cosas que hay que contemplar. O sea, esta yoga que nos ha llegado a nosotros ya es una yoga pues muchísimo más manipulada, ya que ni siquiera se vive en su pureza espiritual, y por eso hace más daño, ¿no? O sea, sería mucho más sano que entonces yo mejor deje el cristianismo y me voy al hinduismo, y entonces ya hago la yoga como Dios manda, ¿no? En fin, o sea, pensemos estas cosas, o sea, porque también vale mucho la pena eso. Es decir, a ver, la religión, como ya decíamos, apela necesariamente al concepto de fidelidad. Y la fidelidad apela necesariamente al concepto de amar, al concepto de conocer la verdad y de querer encarnarla en la propia vida. Entonces, es muy serio este asunto de saber decidir con qué me quedo. Decirle sí a una verdad implica el renunciar a lo demás, ¿no? O sea, así como cuando pues, te casas y decides pues, renunciar a todos los demás exnovios que habías tenido, ¿no? No vas a tener una foto de tu esposo y también las de todos tus exnovios en la sala. O sea, me parece que no va así. O sea, entonces también la religión, es interesante saber que para poder vivirla, para que me pueda acercar a un sentido de existencia y a la verdad, y me pueda pues incluso hasta realmente llenar la existencia, ¿no? Conducir a la verdadera felicidad, tiene que vivirse en su pureza, ¿no? Incluso por eso es que hasta un hinduista que viva como tiene que vivirse el hinduismo, o el musulmán tiene que viva el islam como tiene que vivirse, puede al final de cuentas hasta encontrarse con Cristo, ¿no? Si lo vive así como tiene que ser. Pero alguien que vive en un sincretismo, en una revoltura, en un vivir las cosas así de manera chafa, ya pues todo como cóctel espiritual, será imposible que pueda encontrarse con la verdad. Ahora, después de la yoga se pone de moda el Reiki, pero el Reiki pues, ya tiene un peligro mucho más grave porque hay que iniciarse. Dicen que además pues, sí tiene pues, hasta un vínculo con cuestiones pues, ya hasta diabólicas. Además de que no nada más tiene una raíz hinduista, sino que también tiene una raíz budista, y tiene por objeto alinear el ki, ¿no? El ki que pues, es una especie pues, como de yin yang también. Ahora, no existe evidencia científica de que esto funcione, ¿no? Es muy importante también saber eso. Y luego, hoy por hoy, lo que está de moda es el mindfulness, que tiene una raíz hinduista, es una meditación centrada en la nada. O sea, después de que el Reiki puso tan de nervios el que pudiera tener pues como o sea, que pudiera tocar base con cuestiones hasta diabólicas y demás, se pone de moda justo el mindfulness como una cuestión más agnóstica, que no tiene que ver nada con realidades espirituales, pero sí no deja de tener su raíz hinduista, o sea, con lo cual es falso el que no tenga nada que ver con ninguna religiosidad. Ahora, lo que es más atractivo del mindfulness es este planteamiento de aprender a estar en lo que estamos, renunciando a la vida multitask, tratando de lograr un enfoque y de concentración en una sola cosa. Ahora, o sea, esto es como, por ejemplo, el planteamiento del silencio o del sosiego. O sea, que no son situaciones a las que se pueda acceder solamente por conducto de las religiones o de las espiritualidades orientales, sino que es algo a lo que cualquier ser humano podría acceder, y también existe un modo muy cristiano de poder vivir el silencio o el sosiego, o también hay un modo muy cristiano de aprender a enfocar la atención, ¿no? Entonces, el problema con el mindfulness es que si me voy metiendo, pues cada vez más, pues puedo ya ahora sí, pues sí, acabar sustituyendo el cristianismo por una raíz hinduista
o por una raíz toda mezclada, sincrética, y por eso, pues más bien lo que hay que preguntarme, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí me hace falta? ¿Me hace falta vivir el enfoque de atención? Bueno, pues busquemos otra cosa que me permita hacerlo a un modo cristiano, ¿no? Después, bueno, hay otro tipo de terapias con enfoques parapsicológicos como son la terapia de choque, las terapias energéticas, la psicomagia, la terapia de renacimiento, las terapias integradoras, las terapias con ángeles, que están muy de moda también. El único ángel que ha querido robarle cámara a Dios ha sido Lucifer, ¿no? Entonces, no hay ningún ángel interesado en eso, o sea, la verdad. Después, rituales de purificación, de curación, de sanación, que a veces incluso hasta, por ejemplo, se anuncian en algunas iglesias, ¿no? Ahí también pues hay que tener mucho cuidado porque a veces también pues puede haber ahí una revoltura un poco extraña, entonces hay que ver bien en qué consiste pues esas sesiones de curación, sanación y demás que se hacen en las iglesias, ver que realmente sean pues con un enfoque cristiano o y que no sean pues por personas ahí que pues que como camaleones se hagan pasar por realidades cristianas. Luego las constelaciones familiares, que ahora ya dejan de estar un poco de moda, pero sí antes estaban muy de moda, y que en realidad persuade a la persona de desentenderse de responsabilidades personales, ¿no? Es decir, a ver, es que este desorden que tú tienes en tu vida y que no puedas con el orden, es que mira, es que es culpa de este tío que tú tuviste que era un desordenado, o sea, ¿no? O sea, a veces de veras se caen en esas ridiculeces, por conducto de estas terapias, son tomadas de pelo, ¿no? O sea, de veras tan cercanas como el de la lectura de las cartas, la lectura de la mano, la chamanería, y hay que estar al pendiente de esto. Esta lámina es interesante porque, miren, podemos ver aquí cómo la filosofía sirve mucho entonces para descubrir la verdad y para luego entonces poder encarnar esa verdad en la propia vida, ¿no? O sea, porque esto es lo que realmente es interesante, como decíamos, no nada más mantenernos en una meta de querer solo conocer la verdad, sino que tenemos que llegar a que esta verdad nos interpele en nuestra propia vida para querer encarnarla. Entonces, mientras con filosofía el ser humano puede tener claro que esa verdad pues es algo que es mucho más grande que yo, es superior a mí, está por encima de mí, yo puedo lograr comprender mejor quién es la persona humana. Me sirve para esto mucho la antropología filosófica, más la religión, ¿no? Puedo entender que la ética y la psicología van de la mano, que el ser humano necesita virtudes, una personalidad madura. Puedo también de alguna manera alcanzar una mayor educación en libertad, una educación del temperamento y del carácter. Cuando hay una vida sin filosofía, ¿no? Sin interés por la filosofía, sin interés por descubrir la verdad y por encarnarla en la propia vida, encontramos que el ser humano se pone por encima a sí mismo, por encima de la verdad, de tal forma que yo puedo estar interesado en instrumentalizar y en mediatizar la verdad. Se renuncia a la valoración moral, se separa la ética y la psicología, la persona humana se reduce a su temperamento, a instinto, a capricho, a impulso. Hay una pérdida de la autoridad, de las normas, del orden, del sentido común. Estamos en el terreno de la sola opinión, del relativismo. Aquí las ideologías van del pensamiento al actuar, ¿no? Permean la cultura. Tenemos que existe una búsqueda de espiritualidades iguales a todo esto, ¿no? Que además pues, pueden estar más bien relacionadas con sectas, con sincretismos religiosos, con chamanerías, hay también trastornos de la personalidad, como lo que es la neurosis, la depresión, la ansiedad. O sea, todo esto encontramos en un terreno en donde el ser humano renuncia a la verdad, renuncia a hacerse de herramientas tan importantes como la filosofía. Ahora, hay una serie de elementos comunes al yoga, al tai chi, al reiki y al mindfulness. Todos ellos ofrecen una práctica física que es fácilmente accesible. Afirman ofrecer métodos que logran la relajación y ofrecen caminos para un mayor bienestar y curación. Muchas personas encuentran que este es el caso, ¿no? Ahora, en el nivel superficial, estos sistemas no pueden ser más que una fuente de beneficio simple para la persona. Poder eliminar el estrés, relajarse y experimentar cierta curación personal. Sin embargo, estas experiencias pueden ser seductoras. Por su naturaleza, no se detienen con los ejercicios físicos simples. Sus defensores saben el significado espiritual más profundo de lo que están haciendo y no se puede evitar promover esta realidad más profunda. Quieren guiar a las personas a la verdad tal como las ven.
Así las personas son atraídas hacia este nuevo y exótico reino espiritual, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, saber qué importante es el autoconocimiento personal para darme cuenta dónde está mi talón de Aquiles. Saber si estoy teniendo temas de ansiedad, de estrés. Yo, por ejemplo, me ha pasado que en los últimos días, pues gente cercana a mí me ha preguntado si puede hacer algo de mindfulness, si es compatible con el cristianismo, porque está ya en un estado de ansiedad que no puede con ese tema de la cuarentena. Y entonces, claro, yo justo pues he ayudado, las he ido guiando para decirles cómo es que tienen que encontrar mecanismos, primero que nada para ejercer un autoconocimiento, o sea, darnos cuenta que cuando el ser humano está en un estado de estrés, está en un estado de inflamación de la afectividad, lo que necesita pues son dosis fuertes de dopamina, y que hay dopamina pues buena, dopamina mala, ¿no? Y que de veras está comprobado que las dosis más altas de dopamina que me ayudan a desinflamar la afectividad y por lo tanto la ansiedad y el estrés son aquellas que puedo adquirir por darme a los demás. Entonces, pues hoy que podemos volcarnos en nuestros hijos, en nuestro esposo, incluso en nuestras casas, que a lo mejor a veces pues tenemos un poco abandonadas o lo que sea, me parece que podemos hacernos de altas dosis de dopamina, ¿no? O sea, también, por ejemplo, la lectura es una alta, de veras, dosis de dopamina buenísima, mientras que hay pues otras fuentes que quizá me pueden proporcionar dopamina pues de manera temporal, pero luego vuelve, ¿no? O sea, vuelve otra vez esa inflamación de la afectividad, como pueden ser pues quizá acceder a este tipo de terapias, ¿no? O sea, sí puedo, por supuesto, desinflamar la amígdala y la ínsula, que es lo que se inflama cuando se inflama la afectividad, pero sí es cierto que pues, la inflamación vuelve luego, ¿no? O sea, con este ejemplo que les ponía de cómo tengo casos muy cercanos de gente que me dice es que yo voy a mi terapia y ahí me siento feliz, yo podría quedarme a vivir ahí en mi meditación de yoga o de Reiki o de lo que sea, pero cuando salgo, o sea, es que, ¿no? O sea, me siento como neurótica y demás, pues sí, ¿no? Así pasa. En 3 ocasiones particulares, la Iglesia Católica ha abordado cuestiones relacionadas con el uso de técnicas tomadas de las religiones orientales. En 1989, el entonces cardenal Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicó algunos aspectos de la meditación cristiana, en la que se combinaron para producir una reflexión sobre la nueva era titulada Jesucristo, el portador del agua de la vida. Finalmente, la carta Placuit Deo de la Congregación para la Doctrina de la Fe a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la salvación cristiana en 2018. En el primero de estos documentos, los métodos de meditación utilizados por las religiones orientales se compararon con la tradición católica de la meditación. El documento advierte sobre los peligros asociados con abrazar las formas orientales de meditación que pueden amenazar la integridad de la oración cristiana. El segundo documento contrasta la religiosidad de la nueva era con la fe cristiana. Señala la diferencia entre la fe del cristiano en un Dios personal revelado en Jesucristo y las energías impersonales propuestas en diversas espiritualidades de la nueva era. Hace la pregunta, ¿es Dios un ser con el que tenemos una relación o algo para usar? ¿O bien una fuerza para ser aprovechada? Qué importante es entender que Dios es persona y que yo quiero tener un vínculo con Él, un vínculo personal, un vínculo de amor. No es un algo para ser aprovechado, no es una fuerza para ser aprovechada. En el tercer documento, la Congregación para la Doctrina de la Fe recientemente nos ha llevado a reflexionar acerca de la necesidad que tenemos de un Salvador, pues no somos autosuficientes, ¿no? Hay una corriente pagana de tiempos yo creo que después de San Agustín, que se llama neopelagianismo, en donde se presenta un esquema de salvación meramente interior, encerrada en el subjetivismo. Es decir, yo cuento con mis propias fuerzas y no me hace falta ningún salvador. Dependemos de Dios y de los demás. Pensar lo contrario lleva incluso a no poder acoger la gracia. Y entonces, claro, una persona que no puede acoger la gracia comienza a tener un rompimiento interior tremendo, ¿no? O sea, porque es muy difícil poder contener incluso con nuestras propias fuerzas nuestra propia libertad, ¿no? O sea, nuestra propia libertad necesita de este alimento necesario que es la gracia para poder cuadrarse con nuestra esencia, con lo que ya decíamos, ¿no? Sí, y de este modo poder colaborar incluso con la providencia de Dios,
que de veras él cuenta con nosotros para poder colaborar con él, o sea, entonces, bueno, son cosas que vale la pena plantearse y tener. Por otra parte, se ha logrado evidenciar la necesidad de poner atención a la realidad, para despertar de este modo la admiración, y aquí es en donde puede haber un resurgir de la filosofía en la educación, así como poner en su justo lugar el uso desenfrenado y adictivo de las nuevas tecnologías, el activismo, la vida multitask, etc. A la vez, se ha evidenciado la importancia de las emociones en el ser humano, el sentido y el valor del sufrimiento y la naturaleza del perdón. Entonces hay que volver a poner de moda incluso filosofías como la de la fenomenología, que es pues un tipo de existencialismo cristiano, como el que planteaban algunos filósofos como Edmund Husserl, por ejemplo, Edith Stein, que también les recomiendo muchísimo que si en este tiempo pueden leer una biografía de Edith Stein, es que no se van a arrepentir, de verdad, porque creo que esto ayuda muchísimo justo a ir teniendo claridad respecto a que la verdad necesita estar ligada a un sentido de existencia, y así no nos perdemos, y así somos capaces de darnos cuenta que la religión que nos aporta más unidad en esto y de veras más riqueza es el cristianismo, definitivamente. Ya para concluir, saber que, como dice Jim Forrest, que es un teólogo cristiano ortodoxo converso al catolicismo, dice: la oración es un acto de sencillez en un mundo complejo. Nuestra vida espiritual es el proceso de irnos desprendiendo de ideas, ideologías, cócteles espirituales, vicios, obsesiones que se interponen entre el amor de Dios y nosotros.